Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente estar reunidos a través de este medio para que hoy, hermanos, en esta noche, gozándonos y deleitándonos en la presencia de Dios, pues como iglesia, como hermanos, como familia, nos unamos en una adoración a nuestro Dios. Nos unamos para exaltar, glorificar y honrar su santo nombre a través de nuestra alabanza, a través de todo lo que hacemos, a través, hermanos, de lo que te invito a hacer en esta noche, en este tiempo que estaremos reunidos, tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo, hermanos, de compartir y disfrutar de la santa, gloriosa y maravillosa palabra de Dios, tiempo de regocijo, tiempo, hermanos, de fortalecernos en la presencia de nuestro amado Redentor y Salvador Jesucristo. Muy bienvenidos entonces sean en esta noche. Les invito, hermanos, vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer versículo 12 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun solo los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un solo hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Señor. Y Señor, una vez más nos das esta preciosa bendición. Una vez más podemos estar, Dios, regocijándonos, deleitándonos en tu presencia, unidos con todos nuestros hermanos, todos aquellos que a través de este medio están disfrutando, porque es un gozo en nuestro corazón poder participar de estas oportunidades que gracias a ti, oh Dios, nos permites. Pues todo es por gracia, todo ha sido porque te ha placido, Señor, tocar nuestros corazones, abrir y sensibilizar nuestros oídos, para que nosotros podamos escuchar con gozo, con regocijo,
tu palabra, pero a la vez permitir que esa palabra impacte nuestro corazón, nos mueva completamente y nos permita evaluar, Señor, y comprender todo lo que tú has hecho en pro, Dios, de la humanidad. Y la bendición que nosotros que estamos en Cristo Jesús recibimos solo por gracia. Por eso, Dios, toda gloria, toda honra y toda nuestra adoración es para ti, bendito Dios, para ti en nuestros cantos. La palabra que tú has colocado en nuestra boca. Recibe, por lo tanto, Dios, de cada uno de tus hijos este tiempo de adoración y de alabanza. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Te amamos, Jesús. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que
te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Te decimos que te amamos. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones. Y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor. Pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digan todos. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza,
es el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gloria sea a nuestro Dios que nos permite, hermanos, estos tiempos tan gratos, estos tiempos de adoración, este tiempo de alabanza que realmente, hermanos, alegra nuestro corazón, fortalece nuestro ser y nos prepara a la vez, hermanos, para que podamos disfrutar de la santa palabra del Señor. Vamos una vez más, Romanos capítulo 5, versículo 12, el versículo 21, y lo leeré en otra versión, como siempre lo he hecho, hermano. Presta atención a estas palabras. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado
porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como sí lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué palabra, hermanos, y qué riqueza la que encontramos a través de las diferentes versiones. Te invito, hermanos, reverentemente dirijámonos a Dios. Estamos ante su palabra. Su palabra es santa. Su palabra es sagrada. Y para nosotros es un terreno que al estar frente a Él, al pisarlo, tenemos que decirle a nuestro Dios, por gracia Dios, esa maravillosa gracia que nos ha dado, reconociendo Dios nuestra condición delante de ti, reconociendo Dios nuestra incapacidad, reconociendo Dios que aún estamos y poseemos una naturaleza que es pecaminosa. Nuestro corazón, Señor, y todo nuestro ser se dirige a ti, oh Dios, en un clamor para decirte: Jesús, te necesito. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Dios, de nuestras vidas. Tú nos la ofreces. Limpia, Jesús, en nuestro corazón todo aquello que nos impida que tu palabra limpia, viva y eficaz penetre en nuestras vidas, penetre en nuestro corazón. Si en algún momento nuestro corazón, ese corazón que tú has redimido y has transformado, oh Señor, se ha tratado de endurecer, oh Dios, en esta noche te pedimos, te suplicamos, sensibilízanos, Dios. Quita toda dureza que pueda haber en Él,
para que tu palabra, Dios, hoy, Señor, la recibamos y la anidemos en nuestro corazón, para gloria de tu santo nombre. Amén. Este tema, hermanos, recuerden que estamos en el libro de Romanos y estamos disfrutando, hermanos, de este maravilloso contenido, de este fantástico libro. En este pasaje, y que podríamos decir que es uno de los pasajes como más compactos, más profundos de la carta de Pablo a los romanos por su contenido, y que a la vez nos muestra un tema simple y sencillo por todo lo que encontramos en él, porque el tema de esta sesión que hemos leído es que así como el pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, así también la vida y la justificación vinieron por medio de Jesucristo, nuestro Señor, tu Señor. Y ahí es donde se vuelve simple la palabra. El pecado y la muerte entraron por Adán. La justicia y la vida vinieron por Jesucristo. Y si nosotros comprendemos esto, lo entendemos bien, entenderemos entonces la enseñanza central de este pasaje de las Escrituras y la enseñanza central del Evangelio. Y es posible, hermano, que en todo el contenido podamos perder ciertos detalles, porque es natural, ciertos puntos, pero la enseñanza central de ese pasaje la podremos entender perfectamente. Hay una similitud, hermanos, entre Adán y Cristo, a quien la Biblia llama a Cristo el segundo Adán. Pero al mismo tiempo hay una diferencia enorme, abismal, irreconciliable entre los dos. Y es a eso que se refiere Pablo cuando dice en el versículo 14 de Romanos 5 que Adán es figura, es solamente figura. Literalmente es un tipo del que había de venir, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Adán fue un personaje histórico, real, de carne y hueso. Y la historicidad de Adán es necesaria para que nosotros entendamos y comprendamos este pasaje y podamos, hermanos, aceptar la enseñanza que encontramos en él. Adán, como he dicho, fue un personaje histórico, de carne y hueso, como tú y yo, pero que prefigura a Cristo, en el sentido, hermanos, de que ambos impactaron la raza humana, uno para mal, el otro para bien. Lo que hizo Adán afectó a todos los que descienden de él, a toda la raza humana. Y lo que hizo Jesús trae bendición sobre todos, y ahí está la diferencia, los que están unidos a él por medio de la fe. Ahora, teniendo en cuenta esto, hermano, ¿cómo puede ser posible que millones de pecadores a través de todos los siglos puedan recibir el favor de Dios por la obra de un solo hombre? Y eso es lo que Pablo, hermano, nos va a explicar en estos versículos 12 al versículo 21 del capítulo 5. Y todo esto, hermanos, con el propósito de asegurar la esperanza de los creyentes, que es lo que Pablo viene hablando en los versículos 1 al 11 que ya hemos visto, al contemplar la abrumadora superioridad de la obra de Cristo, el segundo Adán, sobre el pecado del primer Adán. Y podemos dividir este pasaje, hermanos, en dos sesiones. La primera la encontramos en los versículos 12 al versículo 14, donde Pablo nos muestra que el reino del pecado y de la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre, el primer Adán. Mire el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió
a todos los hombres, porque todos pecaron. Y aquí, hermanos, está una gran respuesta a todos los que nos preguntamos de pronto, vez tras vez, ¿por qué el mundo está tan mal como está? Porque lo vemos. Hemos dicho, hermanos, y somos testigos realmente, este mundo cómo va, de mal en peor, de mal en peor, y así continuará, de mal en peor, cada día más y más las tinieblas, cada día más el pecado, cada día más y más la corrupción aumentará, cada día más y más. Y aquí está la respuesta de este mal. Y Pablo resume la historia de la degradación humana en 3 pasos descendentes. Primer paso, el pecado entró en el mundo. Ese es el primer paso. Segundo, por causa del pecado, de ese pecado entró la muerte. Y tercer paso, la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y Pablo está presentando el pecado como un invasor que entró, que penetró en el mundo para corromper, dañar la buena creación de Dios. Todo lo que Dios había hecho, dice la palabra, era bueno en gran manera. Pero el pecado se introdujo en el mundo. Y quien le abrió la puerta a ese pecado, ¿quién fue? Adán. El pecado se originó con Satanás. Pero entró en el mundo por la desobediencia de Adán, dice la palabra. Por eso dice de un solo hombre, no de una mujer. No fue Eva, fue por Adán. Por causa de ese primer acto de rebelión, toda la raza humana que desciende de Adán hereda la culpa y la corrupción de ese primer pecado. Eso es lo que los teólogos, y lo hemos escuchado de pronto desde pequeños incluso, llaman el pecado original. Que es algo, hermano, que no se limpia, como nos transmitieron en una época con el bautismo, o por pertenecer a cierto grupo, a cierta denominación, lo cual muchos desde niños de pronto hicimos. Eso no lava el pecado original. Eso no lo hace. Y lo que Pablo nos está diciendo en este texto no es únicamente que todos los seres humanos que vinieron después de Adán también pecaron y también se rebelaron contra Dios. De hecho, hermano, todos los hombres han pecado, todos personalmente se han rebelado contra Dios. Pero no es lo que Pablo está hablando acá. No es la enseñanza, hermanos. Lo que nos está enseñando en este pasaje es que todos nosotros pecamos en Adán. Dice el texto que el pecado entró en el mundo por un hombre. La muerte por el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y la palabra, el verbo pecaron, en el original, en el idioma original, se encuentra en un tiempo que es muy particular de este idioma, que señala una acción única que se llevó a cabo en el pasado. Una acción única que se llevó a cabo en el pasado. Y lo que nos está diciendo en el texto es que en ese momento histórico en que Adán pecó, todos pecaron en él. Toda la raza descendente pecaron en él. Y eso es importante, hermanos, porque si nosotros lo entendemos, vamos a comprender muchas cosas, pero si no lo entendemos, no vamos a comprender el Evangelio. No vamos a entender la obra de Cristo a nuestro favor, que es realmente lo que Pablo nos quiere explicar. No cómo entró el pecado, sino cómo entró la justicia, que es lo que nos quiere explicar Pablo en este texto, en esta sesión. Pero hay una similitud en cómo entró el pecado, dice, así entró la justicia. Hay una similitud. Adán fue designado por Dios como representante, y utilizamos un término, digamos como representante legal de la raza humana,
Para usar un lenguaje, hermano, más preciso, Adán es la cabeza, digamos, un término que significa pacto, es la cabeza federal, palabra que significa pacto. Y es interesante esto, hermanos, porque Dios siempre ha tratado con la raza humana, y bien lo sabemos, a través de pactos, por medio de un mediador, por medio de un representante. Ese ha sido y es el modo de operar de Dios. La cabeza o representante, como estamos diciendo, federal, es una persona que a través de una relación de pacto sustituye a otra o actúa en representación de otra. Y aunque ese concepto, hermanos, nos puede parecer en algún momento confuso, en realidad no es tan extraño como parece. Y miremos una ilustración bíblica. Pensemos simplemente en la historia de David y Goliat. Ambos representaban a sus naciones respectivas. De manera que no era un problema entre David y Goliat, no era un problema de ellos personal. Era un problema de los filisteos y de los israelitas. El uno representaba a los filisteos, el otro representaba a los israelitas. De tal manera que la victoria de uno era la victoria de todos. Pero la derrota de uno era la derrota de todos. Si entendemos, si notamos lo que es el concepto de representación. Otro ejemplo que podríamos usar es el de un gobernante que le declara la guerra a otro. Eso no es una acción individual, no es algo individual. Porque el rey o presidente, el encargado, están actuando como representantes de toda una nación, de todo un país. Y si ese gobernante declara la guerra, pues todos estamos en guerra. Eso lo sabemos bien. Y si la pierde, todos perdemos. Todos perdemos. Eso es, hermanos, lo que estamos diciendo, lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje es que algo similar fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Solo que a un nivel mucho más grande, mucho más monumental, porque esto es universal en su alcance, porque afectó todo. Adán, dice la palabra, se rebeló contra Dios, como nuestro representante se rebeló contra Dios. Y no solo corrompió a toda su descendencia, porque el hijo de un pecador, ¿y cómo nace? Pecador. Pues nace con naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecaminosa que tarde o temprano se va a desarrollar y va a comenzar a pecar, por bonito que sea, porque nace muy bonito, nace muy bello, nace muy tierno, pero ese niño tierno, bonito, que nos emociona tanto, tarde o temprano se va a desarrollar en él su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque proviene y es hijo de dos pecadores como somos nosotros. Pero no solamente que la corrupción se traspasó a toda su descendencia, sino también la culpa. Adán nos involucró en esa declaración de guerra contra Dios. Y aunque tú y yo, hermanos, en este caso no somos responsables, sí somos responsables de nuestros propios pecados y vamos a pagar por nuestros propios pecados. Pero al mismo tiempo pertenecemos a una raza culpable y corrupta por causa del pecado de Adán. Ese es el énfasis que hace Pablo en este texto. El primer Adán pecó, se rebeló totalmente contra Dios, y de ahí en adelante toda la raza humana que desciende de él, nosotros estamos en guerra contra Dios. Y aunque podríamos decir muchos argumentos y por qué yo no soy culpable de lo que pasó, hermanos, heredamos una naturaleza que es pecaminosa por lo que ocurrió en ese primer hombre, y todos nosotros, por la naturaleza pecaminosa que heredamos ahora,
tendremos que pagar por nuestros propios actos, por nuestros propios pecados y mucho más con la luz que hoy tenemos de la palabra de Dios. Luz que Dios por gracia ha colocado en tu corazón. El versículo 15 dice que por la transgresión de uno, y note todos estos pasajes, porque es el énfasis que hace Pablo. Por la transgresión de uno, desde el versículo 15, muchos murieron por la transgresión de uno. En el versículo 10 dice que el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. En el versículo 17 dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de uno solo. Y en el versículo 18 dice que por la transgresión por una transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Y dice el versículo 19 que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos. O sea, hermanos, que tú no eres pecador porque pecas. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. He ahí, hermanos, lo que tenemos que entender. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Mi naturaleza pecaminosa me dirige. Peco porque soy pecador. El pecado de Adán nos fue imputado, fue acreditado a toda la raza humana. De manera que todos pecamos en Adán, como Pablo explica en los versículos 13 y versículo 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mira el argumento del apóstol. Donde no hay ley explícita, donde no hay una ley clara, no se puede acusar a nadie de haber violado la ley. Sin embargo, antes de la llegada de Moisés, por medio del cual Dios nos dio la ley, no solamente había pecado en el mundo, sino que también había muerte. Todos murieron desde Adán hasta Moisés. Es verdad, hermanos, que la ley moral, porque esa es la parte interesante de todo esto, estaba escrita en los corazones de los hombres, porque Dios nos dio a nosotros la facultad de discernir entre el bien y el mal. Por eso un niño nace y prontamente discierne eso. Y bien lo sabemos, lo que es el bien y lo que es el mal. Tú lo has notado, cuando un niño hace algo incorrecto, él sabe, él se refleja eso cuando hace algo incorrecto. Y por eso, hermanos, por eso que hemos nosotros recibido, ¿cierto? Por la creación, dice Romanos también en el capítulo 1, todos son culpables. Todos fueron considerados culpables, incluso antes de llegar la ley. Pero Pablo dice que ninguno de ellos, versículo 14, pecó con una transgresión, lo de antes de la ley, semejante a la de Adán. Porque Adán sí conocía. Adán, Dios le dio y le dijo, no harás esto, y lo hizo. Ninguno de ellos transgredió un mandamiento explícito como lo hizo Adán en el huerto del Edén, porque la ley no había venido. Y a pesar de eso, dice la palabra, todos murieron, no solamente por violar sus propias conciencias, como he dicho, cada vez que pecaban, porque Dios les daba esa facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, sino que también la ley estaba escrita en sus corazones, como dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que ya lo hemos visto, escrito en sus corazones. Todos ellos murieron
porque eran miembros de una raza que estaba condenada a muerte debido a la rebeldía de su primer representante, de Adán. No había ley, pero sí había pecado y sí había muerte. No solo porque la ley había sido escrita en el corazón, sino porque desde que todos nosotros nacemos a semejanza de Adán, como dice el capítulo 5 de Génesis. Adán fue creado a imagen de Dios, pero toda la raza humana desciende de Adán y Eva a la semejanza de Adán en su naturaleza caída. Por eso dice la palabra, todos murieron, porque venimos de descendencia de Adán en su naturaleza caída. Pero gloria al Señor, hermanos. Gloria sea nuestro Dios, que esta no es toda la historia. De hecho, hermanos, ni siquiera la más importante de todo lo que estamos hablando, como continúa Pablo enseñando en los versículos 15 al versículo 21. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Así como el reino del pecado y la muerte entraron en el mundo por causa del pecado del primer Adán, de una manera superabundante, el don de la gracia, de la vida y la justicia vinieron a causa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Hay una semejanza, hermanos, entre el primer Adán y el segundo Adán, como dice el versículo 14. Adán es figura del que había de venir. Ambos fueron constituidos por Dios como cabezas. Digamos, el término que estamos empleando como cabezas federales, papales, de toda la raza humana. Es como que si Adán y Cristo fueran los únicos dos hombres que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio, porque son la representación del uno y el otro, de un grupo y del otro grupo. Y ahí es donde viene la pregunta para nosotros. Ahora que conocemos la Escritura, ahora que sabemos todo esto, ahora que sabemos que por causa del primer pecado, toda la raza humana quedó contaminada, y como toda la raza humana quedó contaminada, esa raza humana es merecedora de la muerte por causa de su pecado. Ahora que conocemos que por la gracia de Cristo, ya no es a toda, sino a aquellos que reciben por gracia el don gratuito que ofrece Dios. Todos los que reciban por gracia únicamente recibirán la bendición de Dios por haber sido justificados en Cristo Jesús. Viene entonces la pregunta para nosotros hoy. ¿O tú estás en Adán? ¿O tú estás en Cristo? ¿En cuál grupo estás tú? ¿Estás tú en Adán? ¿O estás tú en Cristo? Porque no hay otra opción. No hay otra opción. O estás representado por Adán en su caída, y aún eso te gobierna, porque realmente, hermanos, es tu vivencia. ¿O estás tú representado por Jesús, quien te ha dado vida cuando tú creíste en Él? ¿Por quién está representado? Pero el impacto de Cristo es inmensamente superior, demasiado superior al de Adán, como dice el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. No sucede, no es igual. Sí, es verdad, existe una semejanza entre los dos, pero la diferencia es enorme, hermanos, es abismal. Por un lado, lo que hizo Adán es catalogado, dice la palabra, como transgresión, porque él voluntariamente, porque conocía el mandato,
decidió traspasar el límite impuesto por Dios para reafirmar su autonomía, algo que quiere el hombre siempre, su autonomía. Yo quiero ser yo y que nadie me gobierne, que nadie me dicte, que nadie me dé mandatos, ni prohibiciones, ni me coloque límites. Por eso, ¿a quién es tu representante? ¿Adán o Cristo? Porque Jesucristo, en cambio, siendo Dios, decidió hacerse hombre y someterse a la voluntad de Dios para llegar a ser un instrumento de gracia y de salvación. Por la transgresión de Adán, dice la palabra, murieron los muchos, mientras que por la gracia de Cristo los creyentes reciben nada más y nada menos que el don de la vida, que es vida en abundancia, sin nosotros merecerla. Todos, dice la Escritura, todos, por la naturaleza pecaminosa que heredaron de Adán, reciben la muerte y la condenación eterna, es lo que nos dice la palabra. Mientras que los creyentes, únicamente, porque ahí está la diferencia, únicamente los creyentes reciben el don de la vida eterna, que es vida abundancia, pero la reciben sin merecerla, porque no la merecíamos. Por eso dice la Escritura que es por fe, es por gracia. Versículo 15, leámoslo nuevamente. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, no sucede igual. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más. Recuerda esos términos que hemos resaltado en estas últimas predicaciones. Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron en los muchos. Para los muchos. Pero recuérdalo. Esos muchos tienen una gran diferencia. No son todos como tratamos a veces de creer y este mundo, hermanos, de casi que transmitir para decirnos que todo es igual. Todas las religiones son igual, todo es lo mismo. No es igual. Hay una gran diferencia. Porque la Escritura dice que todos aquellos que reciben por gracia este don de vida que únicamente da Jesucristo y que lo da por medio de la fe a todos aquellos que en Él creen, esos serán los que recibirán la bendición. No son todos, son aquellos, únicamente aquellos que reciben esa dádiva de Dios. Sí, morimos en Adán, pero la vida que tenemos en Jesús, dice la palabra, es vida eterna, es vida en abundancia. ¿Qué es lo que va a decir Pablo un poco más adelante, al final del capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por otra parte, sigue diciendo en Romanos capítulo 5, versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Mira lo que nos está diciendo acá. Que si un solo pecado, cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto, desobedecer a Dios, si por un solo pecado trajo como resultado la condenación de toda la raza humana, ¿no deberíamos esperar entonces que el montón de pecados que los hombres han cometido desde entonces a través de los siglos traiga como
consecuencia un mayor juicio y una mayor condenación, porque todos esos pecados se han estado acumulando a través de los siglos. Pero todos esos pecados trajeron como resultado que Dios enviara a su propio Hijo para que muchos sean justificados. O sea, un solo pecado trajo condenación, un montón de pecados trajo como resultado la salvación. Versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más, dice Pablo, reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo nos está diciendo, hermanos, que por medio de la transgresión de Adán reinó la muerte. Pero por medio de Cristo, nosotros, los creyentes, reinaremos en vida, gloria al Señor. No se trata simplemente de que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Es mucho más que eso, hermanos. Creo que tú tienes que apreciar, valorar. Los cristianos, hoy, hermano, reinamos en vida. Porque antes estábamos muertos por causa del pecado. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, nos dice la palabra. Muertos, totalmente muertos, completamente muertos. Pero ahora pertenecemos a un reino que venció la muerte y que venció el pecado. La tumba no podrá retener a los que son únicamente de Cristo. Nosotros, dice la palabra, reinaremos en vida. No todos van a disfrutar de la salvación. Solo serán, dice el versículo 17, los que reciben por medio de la fe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Continuaremos con este tema, hermanos. Este tema tan precioso. Si tú le has prestado atención, qué bendición. Solo ellos, hermano. Toda la raza humana ha sido condenada en Adán. Pero ahí está la situación. No toda la raza humana se salva en Cristo, no toda. Solo los que aceptan por la fe el regalo de la salvación que Dios nos ofrece en este maravilloso evangelio. ¿Y qué es lo que Dios ofrece en este maravilloso evangelio? Contar como nuestra la justicia y la obediencia de Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. Démosle gracias a nuestro Dios. Dirijámonos a Él, hermanos. Y después de escuchar todo esto, después de leer esta maravillosa sesión de la cual nos habla Pablo, que tu corazón explote de gozo, explote de alegría. Porque en esos muchos estás tú, hermano. Tú que has recibido a Cristo. Tú que le has reconocido a Él como el Señor de tu vida. Como el Salvador de tu vida. Como aquel que murió en la cruz por tus pecados. Debido a esa naturaleza pecaminosa que habíamos heredado, corrupta, dañina. Y Dios en su gran amor, en su misericordia, nos extendió hoy su mano salvadora, para decirte, para decirnos, estando nosotros muertos completamente por causa de ese pecado, decirnos, te extiendo mi mano salvadora, para que tú la recibas y seas bendecido con los regalos que por gracia te doy. Vida eterna en Cristo Jesús. Limpieza total de nuestros pecados y justificación a través de Cristo Jesús. Para que cuando nos presentemos delante de ese tribunal en el cual todos compareceremos, el Señor nos diga,
a ti, hijo mío, que estás en el grupo, de aquel grupo que ha comprado mi hijo, te invito a que entres en el gozo de tu Señor. Escucharás tú estas palabras. ¿A cuál grupo perteneces? Estás en el grupo de Adán. Te representa un Adán por lo que hay en tu vida, por lo que hay en tu corazón. O te representa a Cristo, quien es vuestro Redentor. Finalicemos orando al Señor. Y Señor, gozo hay en nuestro corazón. Gozo hay, Señor. Qué grande eres tú. Qué bueno, qué bondadoso eres, Señor. Nada merecíamos. Éramos esclavos, corruptos, pecadores, Dios. Éramos desobedientes. Nos hayamos rebelado contra ti. Te declaramos nuestro enemigo, Señor, porque nada queríamos. Vez tras vez te rechazábamos. Vez tras vez, Dios, te negábamos. Nada merecemos, Señor. Nada merecemos. Pero gracias, Cristo Jesús. Tu amor es grande. Tu amor es único. Señor, no hay nadie como tú. Estando nosotros en esa condición, y nos amaste, Cristo. Nos amaste. Nos tendiste tu mano salvadora y nos sacaste de la profundidad del hoyo, Señor, que nos tenía completamente cegados, ahogados totalmente, Señor. Y nos sacaste, Padre, sin merecerlo. Jesús, gracias. Gracias por lo que has hecho, Dios. Gracias por tus dádivas. Gracias, Dios, por tus regalos. Porque hoy por la fe, Señor, creemos en ti, oh Dios, y recibimos tu regalo, recibimos tu ofrecimiento, recibimos la salvación. Gracias, Cristo Jesús, por lo que has hecho en nuestras vidas, porque ahora, Señor, somos declarados justos para gloria de tu santo nombre. Por eso, Dios, gracias, gracias infinitamente, gracias por tu gran amor, por tu bondad, por lo bueno, por lo maravilloso que eres tú, bendito Rey. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les espero este sábado. Recuerden, hermanos, este sábado tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo de ayuno. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de mis hermanos. Amén.